El tema de hoy de este estudio bíblico se titula Miserable y desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal o este cuerpo de la muerte o este cuerpo pecaminoso? Es una expresión que encontramos en las epístolas del apóstol Pablo, donde encontramos un reflejo de lo que en verdad somos, un reflejo de nuestra realidad, una realidad que muchas veces no queremos aceptar como creyentes cristianos porque si la aceptáramos, reconoceríamos que Dios es en plenitud soberano y que en verdad es solo a través de su gracia que podemos vivir la vida cristiana. Repito, el tema de hoy está basado en Romanos 7, versículo 24. Miserable y desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me puede librar? Dice el apóstol Pablo, nuestro apóstol a los gentiles. ¿Quién nos puede librar del poder del pecado que habita en todo mi cuerpo de muerte? Así es como se expresa él en Filipenses. Otro pasaje donde él habla y Dios, el Espíritu Santo, nos enseña que vivimos en un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado, donde nuestra sangre ha sido contaminada por el pecado de Adán. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal que abraza el pecado, que se deleita en el error, que sostiene la falsedad y además la corrupción la adora? Se deleita en las cosas que son contaminadas. Es algo que se nos hereda de nuestros padres, nuestra propia naturaleza humana. Este cuerpo pecaminoso lo heredamos de nuestros padres, quienes a su vez también lo recibieron en heredad. Es, por así decirlo de una forma, nuestra herencia terrenal, finita, mortal, pecaminosa, cuyo fruto es una vida de error y cuyo fin, dice la palabra en Romanos 3:23, es muerte. Esa escritura dice, la paga del pecado, ¿se acuerdan? Sí. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar este tema, miserable y desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y vamos a iniciar leyendo Romanos capítulo 7, todo el pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 24. En este pasaje vamos a encontrar que ya vivimos en una nueva y distinta dispensación. Eso nos debe de ayudar a comprender que en esta era de la gracia, en esta dispensación de la gracia, en este nuevo régimen de gracia, las verdades, doctrinas y promesas que fueron dadas a la nación de Israel, a los hebreos, bajo la antigua dispensación, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, ahora no están vigentes, no nos pertenecen. Cometeríamos un grave error si tratamos de mezclarlas con las doctrinas, promesas y verdades que encontramos en las epístolas. Es decir, cuando nosotros mezclamos, por ejemplo, el sermón del monte, las bienaventuranzas, y las unimos a la enseñanza que Dios nos da a través del apóstol Pablo, cometemos un grandísimo error porque se contraponen unas con otras y además las primeras ya no están vigentes para el cristiano en esta dispensación. Lo que está vigente para el cristiano es la gracia. Y dentro de la gracia encontramos esta expresión, miserable de mí, desdichado de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Muchos de nosotros a través de los años todavía probablemente seguimos padeciendo los mismos errores, los mismos hábitos, las mismas actitudes pecaminosas, seguimos reaccionando tal vez igual o peor. Sin embargo, hoy vamos a entender cómo ve Dios nuestra situación en este cuerpo de muerte. Para nada, y lo decimos desde ahora, antes de iniciar, se está hablando de una licencia para pecar. Para nada estamos queriendo decir que tenemos libertad para vivir en el pecado o fomentar el pecado, o que como somos humanos, primero antes de ser cristianos, somos humanos. Nada de eso se está diciendo o se quiere dar a entender. Se está enfatizando la situación en la cual todo ser humano vive, y es la de sentirse miserable y desdichado porque habita en un cuerpo de muerte, que recibimos como herencia por el pecado de Adán. Vamos a iniciar Romanos 7, del versículo 1 al versículo 24. Adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley.
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser para muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Dios nos está enseñando que hay una ley que rige nuestro cuerpo de muerte, se llama la ley del pecado y de muerte. Y esta ley, lo que produce, el fruto de esta ley en nosotros, produce lo que es la muerte y la muerte eterna en el lago de fuego. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A un bebé, a un niño,
pequeño no se le tiene que enseñar a enojarse, a ser berrinchudo, a ser grosero. Más grandecito no se le tiene que enseñar a mentir, es algo innato. Nacemos con maestrías y doctorados en la maldad y nosotros traemos eso como herencia. Son los patrones de conducta que heredamos de nuestros padres y ellos lo heredaron de nuestros abuelos y así hasta irnos hacia nuestros padres Adán y Eva. Algunos pueden decir es que Adán y Eva fue creado a imagen y semejanza de Dios. Claro que sí, la Biblia lo afirma. Mas la descendencia de Adán no fue creada a imagen y semejanza de Dios. Esto lo comprobamos en Génesis. Yéndonos al libro de Génesis, capítulo 5, leemos versículos del 1 hasta el 3. No sé si podamos encontrarlo. Génesis 5, del 1 al 3. Aquí se nos habla sobre la descendencia o los descendientes de Adán. Pero hay algo muy interesante, los descendientes de Adán ya no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora son creados a imagen y semejanza de Adán. Es decir, ellos reciben la naturaleza pecaminosa que Adán recibió a su vez cuando fue contaminado por el pecado, que el adversario en su persuasión llevó a Eva a realizar, creyéndole más a su propia naturaleza, dudando de lo que Dios había dicho. Génesis 5, del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Conforme a la semejanza de Adán. Vamos a ir localizando un pasaje, es Efesios 2, del 1 al 4. Efesios capítulo 2, del 1 al 4. Padre, te damos gracias en esta tarde-noche, te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas aquí presentes en el internet y aquí con nosotros. Te damos gracias porque alrededor del mundo, Padre, tú estás alcanzando, eres tú quien alcanza al pecador. Y nosotros antes, Padre, vivíamos en pecado, estábamos en pecado, nos deleitábamos en el pecado se enseñoreaba de nosotros, mas en tu gracia, Señor, nos alcanzaste. Tú dices que tú mostraste tu amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz, aún siendo pecadores. Padre, que en esta noche te demos loor y gloria a ti, Padre eterno, Padre Celestial, en el nombre de Cristo y a través de tu Espíritu Santo, dándote gracias, Señor, por la solución divina que tú ya planeaste para la pregunta que todo cristiano verdadero se hace en su vida cristiana. Miserable de mí, desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A ti la gloria, Padre, en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Estamos en Efesios 2, del 1 al 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Dios afirma que el fruto del pecado es muerte, declarándonos que en consecuencia, al haber recibido esta herencia de nuestros padres, cuando ellos rechazaron el ofrecimiento del árbol de la vida, que es un símbolo de la plenitud de Dios en el Señor Jesucristo. Otra historia sería la que viviéramos si nuestros padres hubieran tomado de ese árbol de la vida. Nosotros tendríamos desde bebés, desde recién nacidos, actitudes que imitan a Dios, no actitudes y pensamientos que imitan al adversario. Dios nos declara que el fruto del pecado es muerte.
porque hemos recibido esa herencia. Todos los hombres, dice Romanos 1 y Romanos 2, concluyendo el apóstol Pablo esta afirmación en Romanos capítulo 3, todos los hombres, llámense judíos, griegos, gentiles, todos han pecado, han sido hijos de ira y hijos de maldad, han seguido las ideas, han seguido los errores de muerte, influenciados, alentados por el mundo, nuestra carne y el propio adversario, y obviamente por sus huestes espirituales de maldad. Todo ser humano ha pecado al nacer en Adán y por ello está destituido de la gloria de Dios. Esto lo vemos si retrocedemos en nuestro libro. En el libro de Romanos capítulo 1, encontramos que todos los seres humanos negaron precisamente la existencia de Dios. Vamos a leer desde el versículo 18, hablando el pasaje acerca de la culpabilidad, la depravación del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, versículo 18, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eternidad, poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa para no tomar en cuenta a Dios. El hombre no puede rechazar la plenitud de la deidad de Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue tenebrecido. ¿De dónde sacó el hombre ese necio razonamiento y ese corazón entenebrecido? Precisamente del pecado de nuestros padres Adán y Eva. La naturaleza del hombre es siempre hacer el mal, no querer obedecer a Dios, negarse a sujetarse a Dios y además ser enemigo de Dios. Entonces el bebé más hermoso, ¿verdad?, que pueda haber en todo el mundo, con la cara más sonriente y la cara de ángel más hermosa, contiene en sí mismo el ser enemigo de Dios, nacer en pecado, nacer en cautiverio porque está en la prisión de Satanás, y la Biblia dice que es hijo de Satanás. Cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas, las cosas cambian. Pero si la gracia aún no ha llegado a nuestras vidas, seguimos siendo tan pecaminosos como el padre Adán. Vamos a leer el versículo 27 y 28, si podemos leerlo, de este mismo pasaje, 26, 27 y 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Leo el versículo 28, como ellos, o sea, el ser humano en general, ¿verdad? Mujeres, hombres en general. Y como el ser humano no aprobó tener en cuenta a Dios, o sea, decidió ignorar a Dios, decidió rechazar a Dios. Crearon ideas como la evolución, diciendo que el hombre viene de los animales, es decir, del mono, ¿verdad? Y que realmente todas las cosas están evolucionando y que no hay un creador, que hubo una gran explosión y de repente a través de miles y millones de años todo fue formándose de una manera tan diseñada, tan perfecta, que lo dejó todo a la suerte. Y además se han creado ideas tan falsas como que los animales en la India se adoran, pues miles de animales, realmente dicen que son 30,000 dioses los que tienen allá. Y bueno, ¿verdad? Es un caos, es una Babilonia de creencias. Dice aquí en el versículo 28, las religiones propias de ese país, de la India. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Todo esto es lo que traemos dentro de nosotros en potencia. Es un fruto que van a ser tarde que temprano. Son como nuestras credenciales, pero inversas. Exactamente. Son como credenciales que nos hacen ser seres humanos, hijos de Satanás, es decir, que hacemos la voluntad de nuestro Padre.
antes de ser alcanzados por la gracia, porque al ser alcanzados por la gracia, nuestro Padre es Dios, nuestro Padre celestial. Dios es creador de los cielos y de la tierra, pero Él es el Padre de aquellos que en la gracia de Cristo confiamos por su bondad en los méritos de salvación de Cristo. Es Cristo quien nos ha hecho aceptos en Dios el Padre. No por ser creados somos de Dios, no, somos creación de Dios, todos los seres humanos, buenos y malos, pero solo los que hemos creído en la salvación, hemos creído en la redención, la obra redentora de Cristo en la cruz. Cristo nos hace ser miembros de su familia porque Dios nos acepta, porque acepta a su Hijo amado. Somos aceptados en el amado. Y luego aquí en el versículo 32, quienes así, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, como Sodoma y Gomorra, y hoy en día ciudades tan importantes como muchas que podríamos mencionar, donde prolifera todo el pecado y cosas que son pecaminosas y la gente las abraza, se deleita, las promueve. Bueno, habla bien de... Ahora a lo malo se le dice bueno y a lo bueno ya no se le dice malo, ya se cuestiona. En nuestras guías de estudio, que son enviadas cada día viernes a tu correo, damos gracias a Dios por los hermanos que se han añadido en esta semana. Solo tienes que escribirnos a nuestro correo Ginejubá y cada día viernes las estarás recibiendo de manera gratuita para acompañar las emisiones en vivo. Página 1 de nuestras guías de estudio, últimos párrafos. Todo ser humano ha pecado, es lo que la Biblia nos afirma, al nacer en Adán y por ello estar destituido de la gloria de Dios, que es lo que vemos en el capítulo 3 de Romanos. Romanos 3 dice en el versículo del 9 hasta el 17. No sé si pudiéramos leer. Romanos 3 del 9. No hay nadie que sea justo, nadie que sea bueno. No hay nadie que Dios considere un ser humano bueno, que se comporta bien, que Dios dice no es tan malo. Para Dios no hay nada de eso. Romanos 3 del 9 hasta el 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Este es un pasaje obviamente tomado de Isaías 59, donde el apóstol Pablo está recordando lo que en ese libro judío Isaías escribe a Israel, pero lo está haciendo ya ahora como una conclusión de lo que él estuvo formulándose en el capítulo 1, capítulo 2, en el capítulo 3 lo está concluyendo, que no hay, ya sea un judío o un gentil, ningún ser humano que tome en cuenta a Dios y que obviamente tenga temor delante de los ojos de Dios de manera natural, es decir, que nazca con ese temor. Repito, si nuestros padres Adán y Eva hubieran tomado del árbol de la vida, hubiéramos nacido con el temor de Dios, hubiéramos nacido con actitudes divinas, es decir, amándonos, respetándonos, sirviéndonos, adorando a Dios de manera innata, pero no es el caso, al contrario, el ser humano rechaza totalmente lo que es de Dios. El cuerpo de muerte es el cuerpo de la humillación. Así lo dice Filipenses 3 del 20 al 21. Vamos a ir encontrando ese pasaje. El cuerpo de muerte en el cual habitamos nosotros, porque Dios nos enseña que somos tripartitas, es decir, estamos formados por tres aspectos en nuestro ser que nos hacen ser uno. Le quitas uno de esos aspectos y ya no somos seres humanos. Estamos formados por nuestro cuerpo, por nuestra alma y por nuestro espíritu. Y los tres tienen que estar ahí para que seamos seres humanos, ¿verdad? Entonces, estamos leyendo Filipenses 3 del 20 al 21, ¿verdad?
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Este cuerpo que tenemos nosotros, ¿verdad? Pues crece, nace, crece, se desarrolla, se envejece y muere. Pero es un cuerpo de humillación porque estamos siendo constantemente humillados, pero por lo que corre en nuestro cuerpo es la sangre contaminada. La vida, dice el libro judío de Levítico, la vida está en la sangre, pero nuestra sangre, nuestra vida ha sido contaminada. Al nacer ya nacimos contaminados, porque nuestros padres heredaron ese contagio, fueron contaminados. Y así a su vez, Adán y Eva fue el que empezó a propagar a sus descendientes lo que es el pecado y la contaminación, esta plaga llamada pecado. El cuerpo de muerte está corrupto. Por más bonito que se vea al nacer, está corrupto. Corre dentro de él el pecado de Adán y de Eva. Somos hijos de Adán, así es como se nos considera, hijos de Adán. Cuando la gracia llega a nuestra vida, somos hijos de Dios, nuestro Padre Celestial. Página 2 de nuestras guías de estudio. Es nuestra propia concupiscencia, nuestra propia inclinación en abrazar, creyendo todo aquello que nuestra pasión y maldad desea, sin considerar la plenitud de la deidad de Dios triuno. Es decir, lo que hacemos por naturaleza lo hacemos ignorando, no dándole la importancia a Dios, no tomando en cuenta a Dios, no considerando lo que Dios nos dice. Es más, a veces no nos importa. Eso es lo que nuestra carne siente y quiere hacer. Tú dile a alguien que está obrando mal que no debe hacerlo y lo primero que resalta es enemistad. ¿Quién eres tú para decirme? ¿Verdad? Y así somos todos por naturaleza. Vivimos en este cuerpo y era lo que el apóstol Pablo decía: miserable de mí, desdichado de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? En Romanos 5, vamos a leer Romanos capítulo 5, este pasaje tan fundamental, pero tan hermoso en la vida del creyente cristiano, porque al nacer estamos posicionados espiritualmente hablando en nuestra ubicación al nacer es en Adán. Somos descendientes de Adán, hijos de Adán. Estamos en pecado, sujetos a la potestad de Satanás. Hacemos, como leímos en Efesios 2, ¿se acuerdan? Hijos de ira y de maldad, haciendo lo que Satanás, el adversario y sus huestes espirituales de maldad quieren que hagamos. Estamos siendo humillados por el pecado. El pecado es nuestro Señor antes de que la gracia llegue. Y estamos condenados por la ley de Dios que no salva al mejor de nosotros e es imposible de ayudar al peor de nosotros. Es decir, la ley condena a ambos, al mejor y al peor. No sirve más que para condenar. Entonces, en Romanos 5, versículo 12 al 19, leemos que al estar en Adán hemos sido cambiados a estar en Cristo, porque si la muerte entró a través de un hombre, la gracia de Dios entra también a través de Cristo, el segundo Adán, como se dice en 1 Corintios 15. Romanos 5, del 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Qué hermoso pasaje, ¿no? Así Porque es. a través de la justicia de nuestro amado Señor Jesucristo, en la persona de Jesús, que es el Verbo de Dios encarnado, obedeciendo al Padre, llevando esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros entonces ahora recibimos la justicia que es de Cristo por medio de la fe. Y esto es un don gratuito. Amén. La Biblia, entonces, la palabra de Dios que es vigente para nosotros porque toda la Biblia, los 66 libros que componen la Biblia, son inspiración de Dios. Mas no todos los libros de la Biblia fueron escritos para nosotros en esta dispensación. Algunos contienen instrucciones para el pueblo judío antes de que rechazaran el ofrecimiento del reino de los cielos y crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Y otros libros le van a hablar al pueblo judío después de que la iglesia haya subido a los cielos. Le van a hablar al pueblo de Israel cuando pase la gran tribulación conocida en el libro judío de Jeremías como la angustia de Jacob. Pero hay ciertos libros que sí nos hablan a nosotros hoy, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y estos libros se llaman las epístolas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Filemón. No existe entonces ninguno que desee tomar en cuenta a Dios. Todos se han ido por el mal camino, todos los hombres por igual se han pervertido. Dice la palabra, destrucción y miseria hay en sus decisiones. Ellos cosechan el fruto del orgullo, de la rebelión, del oponerse en forma continua y constante a todo lo que es de Dios. Están imitando al adversario, porque el adversario rechaza todo aquello que Dios ama. No se puede sujetar el hombre a Dios, a su ley, y tampoco quiere hacerlo. Por ello y como consecuencia natural, al vivir en este cuerpo de muerte que heredamos, todo ser humano vive lejos de Dios, cortado de sus promesas, vive en ignorancia de su amor. Vamos a comprender esto más profundamente al leer Efesios 2, del 11 al 12. Todo ser humano vive cortado, nace cortado, destituido de la gloria de Dios. La gloria de Dios contiene las promesas de Dios. Nacimos bajo maldición. Todas las promesas de Dios fueron destituidas del hombre. Cuando Adán toma del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces Dios lo saca del huerto junto con su esposa y prohíbe que regrese al huerto. Dice la palabra de Dios que este hombre nacido en pecado vive con ira y maldad, dejado a su suerte, porque dice Romanos 1:28 que no tomó en cuenta a Dios. Entonces Dios lo dejó a su propia suerte, a su propia ocasión, a sus propias capacidades y además a la casualidad. Él vive sin Dios y sin esperanza en este mundo, más propenso a seguir las corrientes del mundo que lo llevan de un lado a otro, viviendo en una Babel terrenal, creyendo falsedad, confiando en construir su propio destino e ignorando al Creador de toda la creación visible e invisible, que es soberano supremo, Dios altísimo, Jehová el Elión, poseedor de los cielos y de la tierra. Vamos a leer entonces Efesios 2 del 11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Página 3 de nuestras guías de estudio. Miserable y desdichado de mí es el tema que estamos teniendo en este estudio bíblico. ¿Quién nos librará de este cuerpo de la humillación nuestra? ¿Por qué nos tiene que librar de este cuerpo de la humillación nuestra? ¿Qué provoca que estemos en este cuerpo de la humillación nuestra, que estamos atados al pecado, esclavos de su señorío y dominio de muerte? Y la palabra dice en Juan
capítulo 8, de acuerdo, ustedes también recordarán que Jesús de Nazaret le dice a los fariseos, que era una secta de la religión del judaísmo que era considerada precisamente como una de las más santas, como hombres de Dios, como hombres religiosos, gente a la que Israel tenía que imitar. ¿Se acuerdan lo que les dijo? Ustedes son de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre hacen. Entonces, ¿quién nos va a librar de vivir en un cuerpo que persiste en el pecado, que pertenece al reino de la maldad y de la oscuridad? Todas las cosas quieren hacerse en la oscuridad. Como creyentes cristianos, hermano, hermana, donde Dios nos tenga alrededor del mundo entero, ¿hemos caído alguna vez en pecado? Conociendo ya la gracia de Dios, ¿hemos vuelto al pecado? Habiendo sido alcanzados por la bondad de Dios, porque es Dios quien nos alcanza. El hombre, hemos leído en Romanos 3, no busca a Dios, no quiere saber de Dios, nosotros no buscamos a Dios, no nos portamos bien para que Dios nos alcanzara. Es Cristo dando su vida por nosotros. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, nosotros no buscamos a Dios. Es el Señor quien nos alcanzó. Pero una vez que nos ha alcanzado, preguntémonos, ¿hemos pecado? ¿Hemos vuelto a las actitudes de antes, a los hábitos de antes, a reaccionar como antes actuábamos, antes de ser alcanzados por la gracia de Dios? Si somos sinceros, todos, absolutamente todo creyente verdadero en la gracia de Cristo ha caído en pecado. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo debemos entender ahora el caer en pecado? ¿Qué debemos nosotros considerar? Como creyentes cristianos, repetimos, hemos vuelto a pecar, hemos vuelto a los mismos hábitos, a los mismos pensamientos, los mismos deseos, ataduras, malas palabras, es decir, hablar maledicencias, actuar carnalmente. A veces nos sorprendemos, ¿verdad? Y decimos, pero yo pensé que ya no hacía esto, yo pensé que ya no reaccionaba de esta manera, yo pensé que ya no iba a ser así. Haciéndonos a nosotros mismos nuevamente ser esclavos del pecado. Nuestro apóstol Pablo nos expresa que en Efesios capítulo 1 del 12 al 14, un pasaje que vamos a encontrar, nuestro apóstol Pablo nos expresa que al momento de ser alcanzados por nuestro Señor Jesucristo en su gracia, oímos y creímos el glorioso evangelio de la gracia de Dios. Al momento de que la gracia llegó a nuestras vidas y oímos y creímos el mensaje de la salvación, el Espíritu Santo nos selló en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a ver eso en Efesios 1, del 12 al 14. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ese sellar del Espíritu Santo es permanente. Permanente hasta la redención, hasta la posesión de nuestra herencia. Y nuestra herencia llegará porque es la respuesta divina a la pregunta, miserable y desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios nos dice que no nada más el Espíritu Santo, al momento en que la gracia llega a nuestras vidas, oímos el mensaje de la salvación, creímos en el evangelio de la gracia, fuimos sellados, sino también en Romanos 6:3, fuimos bautizados en la muerte de Cristo, un bautismo que ningún ser humano puede ayudar a otro a realizar. Es decir, aquí no hay agua y ritos de agua, sino que hay un bautismo espiritual en la muerte del Señor Jesucristo para que seamos identificados con Cristo, para que su sacrificio, crucifixión, sepultura, muerte, sepultura y resurrección y glorificación sean nuestras. Es un bautismo de identidad. Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La identidad nos la da el Espíritu Santo, es un bautismo que nos identifica con Cristo.
Y al haber oído y creído en el Evangelio de la Gracia, somos bautizados. Y 1 Corintios 12:13, no sé si podamos encontrarla, el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo que es la iglesia, o en la iglesia que es su cuerpo, donde Cristo es cabeza de ese cuerpo, llevando todo a la plenitud. 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos da a beber de un mismo espíritu. Todos somos colocados en el cuerpo que es su iglesia. Aquí no estamos hablando de pertenecer a una denominación, de tener una cobertura, de tener una iglesia. Aquí estamos hablando de que formamos parte del cuerpo que es la iglesia. Alrededor del mundo entero, todo aquel que ha oído, creído el Evangelio de la gracia de Dios, es sellado, es bautizado, se le da la identidad y es colocado en este cuerpo. Es muy importante que tú y yo podamos comprender eso, porque Dios nos libra del pecado a través de su sangre derramada. Esto lo entendemos en Colosenses 1, del 13 al 14. Escrituras muy básicas, pero que a la hora de pecar ya no las recordamos, ya no las entendemos, ya no son importantes. Lo importante es otra cosa de la que vamos a estar hablando, ¿verdad? Entonces estamos hablando de Colosenses 1 del 13 al 14. La sangre preciosa de nuestro Salvador nos da los privilegios, los derechos, las responsabilidades para asumir las promesas que ahora son vigentes por ser miembros de la familia de Dios. Antes éramos miembros de la familia del adversario, éramos hijos del adversario, estando en Adán, pero ahora en Cristo somos hijos de Dios y nos pertenece las cosas que son propias de la familia de Dios. Colosenses 1, 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, el perdón de los pecados. Dios, el Padre Celestial, cortó de nuestro corazón al momento de creer, cortó de nuestro corazón el poder del pecado, nos circuncidó del corazón. Y ahora nosotros ya no estamos sujetos al pecado. El pecado ya no domina sobre nosotros, ya no tiene su poder. Dios hizo una operación celestial, cortó el prepucio, nos circuncidó del corazón, cortó el señorío del pecado y al cortarlo nos traslada a un reino celestial, al reino de su Hijo amado. Por eso Pablo, al estar precisamente frente a uno de los reyes, ¿se acuerdan? Le dijo al rey Agripa, le dijo, no negué la visión celestial. Y este rey le dijo, casi me persuades, ¿verdad? Casi me logras hacer creer lo que tú estás diciendo, Pablo. Al ser trasladado al reino celestial, ahora nosotros estamos en lugares celestiales. Vamos a leer Efesios 1:3. Esto es lo que Dios dice de nosotros. Pero nuestro cuerpo de la humillación nuestra ya no actúa como nosotros deberíamos de actuar. Él vuelve a la actitud de Adán y Eva a cuestionar lo que Adán y Eva cuestionaron. ¿Será cierto el árbol de la vida? ¿O será más cierto? ¿Tendrá más verdad? Nos sucederá que seremos como Dios si tomamos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios nos dice que ahora nosotros estamos en Cristo sentados en lugares celestiales y que Dios nos ha bendecido con toda promesa espiritual posible en Cristo. ¿A quién ha bendecido Dios? ¿Al cuerpo de la humillación nuestra o a los que somos una nueva criatura en Cristo? Es importante comprender eso para entender, miserable y desdichado de mí, ¿quién nos librará de este cuerpo de la humillación nuestra? Estamos leyendo Efesios 1, versículo 3. Bendito sea. Adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Hemos sido bendecidos, hemos sido completados. Dios nos ha dado una realización plena en el Señor Jesucristo. Entonces, página 4 de nuestras guías de estudio. ¿Quién entonces peca? ¿Quién transgrede la ley de Dios? ¿Quién vuelve al pecado? ¿Quién es entonces el que sigue peor y peor y peor en el pecado? Peor. ¿Quién entonces es el que vuelve a la corrupción, el que desea la maldad, el que desea la oscuridad, el que siempre quiere oponerse a Dios? ¿La nueva criatura o el cuerpo de la humillación nuestra? ¿Es acaso la nueva criatura? Vamos a ir a 2 Corintios 5 del 16 al 18. ¿Es acaso, estamos preguntándonos, es acaso la nueva criatura, el hombre interior, donde Cristo se va formando por el obrar del Espíritu Santo, el que peca? ¿O es nuestro cuerpo de muerte, creado a imagen de Adán, que tiene en su sangre el sello del adversario? Este cuerpo no deja de ser del adversario hasta que venga la posesión adquirida. Miserable y desdichado de mí, ¿quién nos librará de este cuerpo mortal, este cuerpo de muerte? Vamos a leer entonces esa escritura. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús como una nueva creación. Pero ¿qué parte de nosotros es creada en Cristo Jesús como la nueva criatura? ¿Nuestro cuerpo mortal? ¿Nuestra alma, que es el aliento de vida, como se dice en el libro de Génesis? Y Dios sopló sobre el hombre que había creado aliento de vida, y el hombre vino a ser un nefesh, un ser que vive. El alma es la vida que tenemos. Cuando un ser humano muere, entonces se le va el aliento de vida, expira el aliento de vida. Más hay otro ingrediente en nuestro ser tripartita, que es el espíritu. Y en el espíritu, que está muerto porque al nacer está corrompido, nuestro ser está muerto. Cuando la gracia de Cristo llega a nuestra vida, nos da vida eterna a nuestro espíritu. Pone la simiente de Adán. Esto lo vemos en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, donde leemos en el versículo 16, Gálatas capítulo 3, versículo 16, que Abraham, la simiente de Abraham es Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, somos simiente de Abraham, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 15 y 16. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual se aclara es Cristo. Si nosotros leímos en 2 Corintios 5, 16 al 18 que el que está en Cristo nueva criatura es, somos la simiente de Abraham en Cristo. Entonces nuestro espíritu ha sido fecundado por la simiente de Abraham, que es Cristo, y el hombre interior, creado a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, no puede pecar. Imposible que peque Cristo, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, ¿quién peca? ¿Dónde se forma la imagen de Cristo? ¿En nuestro cuerpo mortal o en nuestro espíritu, que ha sido fecundado por la simiente de Abraham, y se está creando una nueva criatura? Esa nueva criatura es a imagen de Cristo. Esa nueva criatura debe dominar a este cuerpo de muerte hasta la posesión de la herencia que vayamos a adquirir. Esa es la vida cristiana. Cristo nos dice que el pecado ya no tiene poder. Cristo nos dice que el Espíritu debe dominar, que alimentemos las cosas celestiales. ¿Cómo? Romanos 12 del 1 al 3. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3. ¿Cómo vamos a transformar, cómo vamos a dominar este cuerpo de la humillación nuestra?
Dice la palabra que no es a través de nuestras capacidades, no es a través de nuestra obediencia. Dios nos da la justicia en Cristo, es a través de la renovación ¿de qué? De nuestra comprensión, porque el hombre interior se alimenta de la comprensión, del conocer. Por eso Pablo decía, oramos para que podamos comprender lo alto, lo ancho, lo profundo, lo largo que es el amor de Dios por nosotros. Todo lo considero, ¿se acuerdan? Dice el apóstol Pablo, por basura, con tal de que conozca más a Jesucristo. Romanos 12 del 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Nosotros somos transformados de gloria en gloria, viendo a nuestro Señor Jesucristo, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, resucitado y glorificado. A la manera en la cual Cristo se nos revela a través de este misterio que estuvo oculto, Efesios 3 nos dice eso, pero que ahora ha sido manifestado para que todos los hombres vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Este conocer de Cristo es exactamente lo que el adversario quiere impedir. Por eso, en la gran mayoría de la cristiandad, se mezclan verdades, doctrinas y promesas propias de otras dispensaciones, que al mezclarlas con las que ahora están vigentes, anulan la gracia, neutralizan la gracia. Entonces nos hacemos de un Jesucristo que no es el Jesucristo verdadero, glorificado y resucitado. La manera en como Dios nos ha enseñado que podemos vivir en este cuerpo de la humillación nuestra y dominar el pecado es precisamente conociendo a Cristo, porque su sangre nos ha librado del poder del pecado. Estamos siendo santificados, es decir, nosotros en Cristo tenemos una santificación cuyo fin es la vida eterna, pero el fruto de vivir en Cristo es nuestra santificación para el Señor. Tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva pertenencia. Ya no nos pertenecemos, ahora le pertenecemos, dice la palabra, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria del unigénito Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Ahora estamos viviendo para amar y servir a Dios nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu, por medio, como leímos anteriormente, de la renovación de nuestro entendimiento. Al Señor Jesucristo resucitado y glorificado a la diestra de Dios, el Padre Celestial, siendo considerados por los cielos que son en Dios, ciudadanos celestiales, ciudadanos de los cielos, futuros portadores de la gracia de Dios, que dará vida y libertad a toda la creación visible e invisible, para gloria y exaltación de Dios triuno. Esto es lo que somos. Pero el adversario crea en nosotros la confusión. Nos hace sentirnos culpables. Aquí volvemos al Edén. ¿A quién vamos a creer? ¿Creeremos lo que este cuerpo de la humillación nuestra nos grita, nos dice, nos recuerda, nos hace sentir culpables? ¿O creeremos las verdades de Dios? Página 5 de nuestras guías de estudio. El cuerpo de la humillación nuestra o la nueva creación, ¿quién peca? Una de las artimañas usadas por el adversario, que tienen en cautiverio a cientos y cientos de cristianos sinceros, es la de sentirse culpable, la de sentirse hipócrita, la de siempre estar creyendo que uno nunca va a cambiar. Es la de cuando al caer en pecado, al fallar en una vida victoriosa, al ceder ante la tentación y convertirse en guerreros desfallecidos, sin aliento y sin esperanza.
por el impulso de pecar, reaccionando carnal y pecaminosamente, Satanás, y en este cuerpo de la humillación nuestra, nos hace sentirnos culpables. Culpables nuevamente. Y de ahí no nos saca. Es decir, nos hunde más y más en un círculo de estarnos culpando y de pedirle a Dios perdón y de volver a levantarnos y volver a pecar para volvernos a sentir culpables y vivir con sentimientos de culpa todo el tiempo. Y cuando uno vive con sentimientos de culpa, ignora la verdad de Dios, ignora lo que Dios dice de nosotros, ignora las verdades de su bondad. Y eso nos ahoga más y más en el pecado. Hacer que volvamos a vivir como si estuviéramos bajo la condenación de la ley. Creer que somos viles pecadores atados al poder del pecado, que siempre seguiremos obedeciéndole, que nunca vamos a cambiar, que siempre seremos los mismos de antes, que no hay esperanza para nosotros que somos unos hipócritas, que se creen cristianos y no merecen ni siquiera hablarle a Dios. Es más, en algunos casos llega el adversario a hacernos sentir que Dios se ha olvidado de nosotros, que por eso nos está yendo tan mal, porque tenemos pecado tras pecado y que es más, Dios ya no quiere saber de nosotros. ¿Será eso cierto, hermanos? Porque la Biblia dice todo lo contrario. Romanos 8:32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Esta es la verdad en los cielos de Dios. Y tú y yo ya no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos a los cielos de Dios. Nuestra carne ahorita está que grita y patalea de berrinche porque no quiere aceptar la verdad de Dios. Quiere volverse a sentir pecaminoso, hipócrita, nos grita, nos dice que no deberíamos de llamarnos cristianos. Muy cristianos y cristianos, pero hacemos esto, hacemos lo otro. Pero si somos renovados por la comprensión de la verdad de Dios, la bondad de Dios en el conocer de Cristo nos impulsará en gratitud para vivir para Él. Y es la bondad de Dios transformando nuestro ser, nuestra comprensión, creyendo que en verdad somos una nueva criatura, reconociendo las promesas de Dios, lo que nos va a impulsar a vivir en santidad para Dios. El pecado quedará atrás. Las actitudes de Cristo serán las nuestras. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el versículo 14, Romanos 8:14. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Acaso el Espíritu Santo te va a hacer sentir culpable? ¿Te va a convencer del pecado? Cuando estás pecando te va a hacer sentir que eso que estás haciendo es erróneo, que no agrada a Dios, se va a entristecer, pero no va a estarte diciendo y diciendo eres un pecador, nunca vas a tener esperanza, siempre. Eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía y de temor, sino de poder en el Señor. Nos va a impulsar en gratitud a amar a Dios. Pero muchas veces domina más la carne porque no creemos en Dios. No porque la carne sea mayor que Dios. La carne no tiene poder contra el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos llena de poder al creer en Dios. Pero cuando no queremos creer en Dios porque queremos creer más en nuestra carne, entonces la carne domina. Es un enano que nos está dominando creyéndose un gigante. Dios dice en el versículo 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, a la nueva creación, de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. ¿Nunca nos hemos sentido entonces en una situación así? Si somos sinceros con nosotros mismos, todos nos hemos sentido en una situación así. Página 6 de nuestras guías de estudio. Nos hemos sentido con culpabilidad. Debemos acordarnos que la ley fue introducida, leímos al inicio de este estudio, la ley fue introducida para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, que la ley de Dios fue añadida para que aumentara el pecado. Pero cuando el pecado aumentó, fue Dios quien se mostró en el Señor Jesucristo aún más bondadoso, porque no nos negó ni nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó en rescate de muchos, dándonos con Él todas las cosas.
Vamos a leer Romanos 8:32. El que no, adelante, ¿sí? No, del 18 al 32. Romanos 8, versículo 32, nada más. 32. Sí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios nos dice que Él no nos negó a su propio Hijo. Lo más preciado para Dios, su Hijo Jesucristo, no nos negó. ¿Cómo entonces vamos a creer que Él ya no quiere hablar con nosotros, que Él ya no nos ama, que ya estamos lejos de Dios? Así estábamos antes, pero Sí. Cristo murió para que ahora estamos en Él. Reconciliar. Nos ha reconciliado precisamente con Cristo. Vamos a comprobar esto en Efesios capítulo 2 del 13 al 18, si podemos ir encontrando ese pasaje. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Persistiremos en volver al pecado rechazando nuestra identidad y pertenencia en Cristo y creyendo que así la gracia de Dios va a abundar? ¿Nos vamos a volver pecaminosos otra vez porque la gracia de Dios va a abundar? Efesios capítulo 2 del 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. El ser humano hace protestas, ¿verdad? Eso lo vemos constantemente en las noticias. Protesta contra esto, ¿verdad? Hacen marchas en contra de esta injusticia. Pero la protesta más grande que Dios sí ha oído y que a Dios sí le ha gustado es la que el Espíritu Santo realiza a través de nuestro apóstol Pablo en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esta es la protesta más grande que el ser humano ha hecho, guiado por Dios y que Dios ha aceptado. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos aún a vivir en él? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desdichado y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios es la que ahora reina en el corazón de la nueva criatura. Somos nueva creación por la bondad de Dios. Y es la bondad de Dios la que nos lleva a la victoria en el hombre interior, haciéndonos justos delante de Dios y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Es su obra, son sus méritos, son sus logros. Es lo que Él ha dado al hombre cuando ha creído en su obra, en lo que Él hizo. Última hoja de nuestras guías de estudio. El tema es desdichado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias damos a Dios, nuestro Padre Celestial, mediante Cristo Jesús, Señor nuestro, que ahora, en esta presente dispensación de la gracia de Dios, dice la palabra en Romanos capítulo 8, ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no creemos lo que la carne nos dice, los que no vivimos con sentimientos de culpa. Esto no quiere decir que estemos pecando y pecando, no. Quiere decir que al caer en pecado, al fallar porque estamos en este cuerpo de la humillación nuestra, reconocemos que quien peca es el cuerpo de muerte, no la nueva creación. Y creemos lo que Dios nos dice en su bondad, que somos
una nueva creación. Abrazamos las verdades, doctrinas y promesas que Dios nos da al cuerpo de Cristo a través del apóstol, a esta iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, que es su cuerpo, el apóstol Pablo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miserable y desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte está sujeto a una ley. Lo que nos va a librar de este cuerpo de muerte es otra ley. Ley con ley. Es decir, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos va a librar de la ley del pecado y muerte que dominan a nuestro ser en este cuerpo mortal. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús domina a nuestro ser en la nueva creación, en la nueva criatura. Así que Dios nos enseña que ya no estamos más, Romanos 6:14, ya no estamos más bajo condenación, el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Y que a pesar de seguir sirviendo al pecado con la carne, porque eso vamos a hacer hasta el último segundo antes del arrebatamiento, vamos a servir a la carne en este cuerpo siempre hasta que Dios realice la solución divina a la respuesta: miserable y desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a ir encontrando 2 Corintios capítulo 5 del 1 al 6. A pesar de seguir sirviendo al pecado en la carne o con la carne, en este cuerpo de la humillación nuestra, con la mente del Señor Jesucristo, como se dice en 1 Corintios 1, tenemos la mente del Señor, en el corazón de la nueva criatura, en la esencia de la nueva criatura, el hombre interior, servimos y vivimos para Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, anhelando aquel día de Cristo, en el cual este cuerpo de la humillación nuestra será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, que es la realización en respuesta divina a la pregunta que nos hemos hecho cada vez que hemos pecado, cada vez que el pecado nos ha dominado porque no hemos alimentado el espíritu. Como el apóstol Pablo se hizo en alguna ocasión o en muchas ocasiones, ¿quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? La respuesta divina la encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 6 que vamos a leer a continuación. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estábamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Amén. Último pasaje en este estudio titulado Miserable y desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículos desde el 14 hasta el 24. Romanos 8 del 14 al 24. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Al principio leímos la escritura que se encuentra en Romanos 7, en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias damos a Dios por el Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque los que estamos en Cristo nos rige otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de muerte, que a su vez le da poder a este cuerpo mortal. O sea que a través del Espíritu de vida en Cristo Jesús, damos muerte a este cuerpo de muerte, porque el Espíritu Santo es el único que puede matar a la pasión, a los deseos pecaminosos que rigen en este cuerpo. No hay otra cosa más que el ser de Dios mismo
porque ya no vivimos nosotros, sino ahora Cristo vive en nosotros, y lo que vivimos, lo vivimos para la gloria de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 24. Porque Adelante, no, adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Amén. Nuestra esperanza bienaventurada, como dice Dios a través del apóstol Pablo en Tito 2, del 11 al 14, nuestra esperanza bienaventurada es la respuesta divina que Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ofrece en el Señor Jesucristo, esperando que de los cielos que son de Dios descienda nuestro Señor y nuestro Redentor, el amado Señor Jesucristo, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cuál es la respuesta divina? ¿Quién nos librará de este cuerpo mortal? El mismo que hará la manifestación de los hijos de Dios en gloria, nuestro Padre Celestial, a través del Señor Jesucristo en el Espíritu Santo, nos dará la respuesta dándonos cuerpos de gloria, cuerpos no corruptos, cuerpos incorruptibles, cuerpos con la gloria semejante a la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermano, ¿nos guías? Padre Dios, muchísimas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Que aún en este cuerpo mortal, Señor, que te ignora, Señor, frecuentemente, Padre, sigues mostrando amor para con nosotros. Y aún, Señor, con deseos pecaminosos, Señor, hay algo superior, Señor, dentro de nosotros, que es toda una obra tuya, Señor, una nueva criatura, a la cual, Señor, apelamos, Señor, para que se sobreponga a lo terrenal, Señor, a todo aquel impulso que reclama un territorio, Señor, que está muy maltratado, Señor. Pero que en un tiempo futuro, Señor, tú compondrás todo esto, Padre, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, por el cual, Señor, nosotros te damos gracias esta noche y bendecimos todo tiempo, Padre. Gracias, Señor, por este estudio, Señor, que nos recuerda que tú estás con nosotros siempre, Señor. Amén. Gracias, a ti sea toda la gloria por siempre, mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor viene, como dice nuestro apóstol Pablo, Maranata, el Señor está cerca.